Kekai Sensen es un anime del estudio Bones del año 2015, el cual está parcialmente adaptado del manga del mismo nombre, que fue creado por Yasuhiro Nightown, mismo autor de Trigun y persona responsable de los diseños de personaje del videojuego Gungrave y por consiguiente de su adaptación animada. Dije lo de parcialmente adaptado porque, según tengo entendido, y corríjanme si estoy equivocado, el anime no adaptó en su totalidad el manga, cosa la cual se quiere arreglar con la segunda temporada de la serie, la cual fue anunciada para este mismo año. Si tuviera que sincerarme conmigo mismo y con los que me están escuchando, debo decir que en el momento en el que vi esta serie, sí me pareció buena. Era una serie con personajes simples, pero que tenían interacciones divertidas entre ellos, la banda sonora me gustaba mucho y la animación era muy vistosa. Y creo que para ese momento eso era lo único que hacía falta para que yo considerara que una serie era buena y que merecía mi aprobación. Pero después de pensarlo un tiempo después de terminada la serie y viéndola en retrospectiva, caí en la cuenta de que al final no era tan buena como yo pensaba. Antes de hablar de los puntos negativos de Kekai Sensen, me gustaría resaltar un poco los factores positivos de esta, los cuales serían el apartado visual y el apartado sonoro. La animación de la serie es bastante buena, muy fluida, el dibujo no tiene errores resaltables, al menos no a simple vista, y la paleta de colores es bastante agradable y ayuda a crear un ambiente acorde al setting de la serie, transmitiendo cierto ambiente urbano que creo que es el correcto por el tipo de ciudad en la que habitan los personajes. Y los diseños de los personajes también están bastante bien. Hay algunos que yo los veo un poco similares, como por ejemplo el de Leonardo y el de Klaus, pero solamente en la forma del cabello y obviamente el color de este. Sin embargo, la mayoría de los diseños son bastante reconocibles los unos de los otros y no tienen muchas similitudes, por lo que lo veo como un punto acertado para hacer que los personajes no sean algo tan olvidable. Si bien el apartado visual de Kekai Sensen es bastante llamativo, creo que el más resaltable es el apartado sonoro. No solamente por el opening y el ending, que son muy buenos, sino también por la banda sonora en general, la cual no solo encaja con la serie, sino que también es bastante agradable de escuchar individualmente. Sin embargo, como ya dije antes, el mayor problema de Kekai Sensen no radica en su apartado técnico, sino más bien en el narrativo. La serie carga con dos grandes problemas, los cuales son la ejecución de la historia y los personajes. Para explicar el primero voy a pasar a dar una breve sinopsis de la historia. Esta trata sobre un joven fotógrafo llamado Leonardo Watch, el cual tiene una extraña habilidad en sus ojos, conocida como los ojos que todo lo ven, el cual viaja a la ciudad de el nombre que les aparece en pantalla, la cual antes solía ser Nueva York. Esta ciudad se encuentra aislada del resto del mundo por una barrera de energía debido a la apertura de un portal, el cual le permitió el paso a muchas criaturas extrañas. Cuestión que cuando el protagonista llega a la ciudad termina uniéndose a la organización Libra, un grupo de humanos con capacidades especiales que se encarga de mantener el orden entre los humanos de la ciudad y los monstruos que entraron a través del portal. A primera vista, la premisa de Kekai Sensen suena bastante interesante, pero el problema con esta es, como ya dije, la ejecución.
El primer capítulo de la serie se encarga de contarnos todos estos detalles sobre la historia, pero incluso desde este capítulo la serie no parece tener un objetivo claro. Aparece un aparente villano, pero este en realidad no hace nada en el capítulo y su relevancia a lo largo de la serie es casi nula. Y ese es otro problema de Kekai Sensen, el hecho de que los capítulos siguientes al primero son solo aventuras episódicas random, las cuales no tienen ninguna importancia real. Hay un capítulo donde Leonardo se encuentra con un bicho raro al que le gustan las hamburguesas, otro donde vemos a los protagonistas en su hora del almuerzo, otro donde Klaus juega una especie de ajedrez raro con otro monstruo, y ese tipo de cosas. Podríamos decir que esto se hace para caracterizar a los personajes, pero incluso así la caracterización que reciben los personajes es mínima y hay demasiados personajes para el número de capítulos, y al final estos apenas terminan teniendo algunos pocos rasgos que los definen y los diferencian de los otros, por lo que tampoco se puede argumentar desde ese punto la existencia de estos capítulos. En fin, el gran problema con la serie es que toda la tanda de capítulos que hay entre el 1 y el 11 no aportan nada, o en el mejor de los casos aportan poco a la historia, porque sí, hay una historia, la cual se la reservaron para los dos últimos capítulos, pero viéndolo más fríamente, creo que hubiese sido mejor que directamente esta historia no existiese, porque al final termina convirtiendo todos los demás capítulos en relleno. Creo que esta es de las pocas series donde puedo decir que más de la mitad de los capítulos son un completo relleno, y apenas tiene 12 episodios. Esto también está ligado al hecho de que los dos personajes clave del final apenas si tienen apariciones durante la serie, al igual que la mayoría de personajes secundarios apenas tienen unas cortas apariciones y obviamente no tuvieron ninguna especie de desarrollo. Y esto me sirve como un perfecto gancho para pasar al siguiente punto negativo de la serie: los personajes. El gran problema con los personajes de Kekai Sensen es que la mayoría de secundarios solamente están ahí para hacer un chiste. Tienen una personalidad que es bastante simple, aunque no por eso necesariamente mala, pero nunca se explora ni se intenta desarrollar esta. Los personajes solo existen en la serie para dar interacciones graciosas entre ellos o para simplemente contar un chiste. Y no es que estas interacciones graciosas o momentos cómicos sean malos. De hecho, a mí sí me dieron gracia cuando los vi y me entretenía con ellos. El problema real con esto es que esta sobrepoblación de momentos graciosos impiden el desarrollo de una historia y hace que los personajes se queden estáticos, porque la mayoría de sus apariciones solo se basan en una broma y no en desarrollarnos o en mostrarnos su personalidad. Al final, los personajes terminan siendo objetos para contar un momento gracioso, para hacer un chiste, para rematar un chiste, y no terminan teniendo una importancia real para nosotros como espectadores. Aparte, la serie no sabe equilibrar entre momentos serios y momentos cómicos, poniendo escenas graciosas en momentos que no deberían ser graciosos, rompiendo el sentido de inmersión de esta forma. Y la verdad, eso es todo lo que hay que decir sobre Kekai Sensen. No hay mucho más de lo que puede hablar. Los personajes no aparecen lo suficiente en pantalla como para que pueda hablar más de ellos, aparte de sus interacciones cómicas. Y como dije, la historia está de fondo la mayor parte del tiempo, y parece que cuando iban por el final de la serie se dieron cuenta de que tenían una historia que iban a contar y la apuraron para finalizarla en los dos últimos episodios.
En resumen, Kekai Sensen es una serie que sobresale más por lo técnico que por su historia, sus personajes, y al final solo es una serie mediocre y olvidable de la cual quizá solo se acordaron de que existía porque hace poco se anunció que iba a haber una segunda temporada. Mi calificación es un 4 de 10. Gracias por haberme escuchado hasta este punto. Yo fui Feli120 y espero que nos veamos en el próximo video.